orar. Padre, te doy gracias por este momento, este tiempo en tu presencia, donde, Padre Santo, nosotros, mi Dios, venimos a ti con un corazón gozoso, Señor, el poder, mi Dios, aportar para tu obra, traer, Padre Celestial, el 10% de lo que nos das y depositarlo sabiendo que, oh Padre mío, tú lo vas a usar para mantener el aire acondicionado prendido en el santuario, para tener las luces encendidas en el santuario, para proveer, mi Dios, para las necesidades del edificio, Señor, lo que le haga falta, y de igual forma bendecir a quienes necesiten ser bendecidos y extender, mi Dios, tu mano hasta donde podamos llegar con ella. Padre, gracias por ser tan fiel y tan bueno con nosotros y bendecirnos de esa manera. Padre, bendice a cada uno de aquellos que este día o el día domingo o cuando sea que ellos pongan su ofrenda o su diezmo de una manera especial. Como tú dices en tu palabra, abre las ventanas de los cielos y derrama bendiciones sobre sus vidas hasta que sobreabunden, para que haya, oh mi Dios, bendición y paz en sus corazones. Gracias, Padre, por ello. De igual forma, esta noche venimos con gran entusiasmo y anticipación a abrir tu palabra. Padre, tu palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Y oh mi Dios, esta noche ha de penetrar hasta lo más profundo de nuestro ser y nos ha de ayudar a discernir, Padre mío, aquello, Señor, que oh mi Dios no se alinea contigo, Señor. Y nos has de dar un plan esa misma noche, Señor, de qué manera podemos lidiar con ello y sacarlo de nuestra vida y alinear nuestro corazón con tu corazón, para así de esa manera ser llamados como David, hombres y mujeres conforme al corazón de Dios. Gracias, Padre. Bendícenos esta noche y háblanos, te pido, en el nombre de Jesús. Y tu pueblo dice, amén, amén, amén. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, pues esta noche seguimos con Segunda de Crónicas, capítulo 7. Y vamos a estar estudiando el tema de hoy, que es el Dios que responde a la oración, parte 2. El Dios que responde a la oración, parte 2. Y como ya te había mencionado en el estudio pasado, Dios, hermanos, es un Dios que responde a todas las oraciones. Todas, absolutamente todas. Cuando tú hablas con Dios y tú le presentas a Dios tu necesidad, le presentas a Dios tus oraciones, Él te va a contestar. Ya sea sí o no, pero te va a contestar. Muchas veces queremos que la respuesta sea sí, porque estamos pidiendo algo que necesitamos, algo que queremos o que haga algo en la vida de una persona. Y es lo que deseamos, es lo que queremos. Pero tienes que tomar en consideración y recordar que Dios conoce tu vida y conoce la vida de aquellos por los cuales tú estás orando y sabe qué es lo mejor para ti y lo mejor para ellos. Y no te va a dar algo que no sea bueno para ti, algo que no te bendiga, algo que no te edifique, algo que no te ayude a crecer en sabiduría y entendimiento de quién Él es y cuánto te ama y cuánto ha hecho para bendecir tu vida. Por ello entendemos que Dios responde, hermanos, a toda oración, a toda oración. En el capítulo 6 encontramos a Salomón orando de rodillas. Al rey Salomón orando de rodillas, pidiendo a Dios, Señor, ya hemos hecho tu obra, la hemos acabado, hemos construido el templo, lo hemos edificado tal y como tú nos pediste que lo edificásemos. Ahora, oh mi Dios, muestra tu gloria, haz que tu resplandor se mire en este lugar, haz que en este lugar todos los que lleguen acá puedan mirar tu magnificencia y puedan entender que aquí estás tú, de este lugar tú bendices a aquellos que te buscan, aquellos que hacen tu voluntad. Y esa era la oración de Salomón. Salomón clamaba a Dios y decía, tú que oyes desde los cielos, si hemos pecado, perdónanos. Perdónanos, Señor. Perdónanos para que podamos ser aptos para tu reino, para que puedas escuchar nuestras oraciones. Perdónanos para poder entrar con confianza al trono de tu gracia y para poder llegar y presentarte nuestras necesidades. Y eso es lo que pedía
Salomón en el capítulo 6. Y en el capítulo 7, hermanos, podemos ver que Salomón ahora recibe la respuesta a su oración. Recibe la respuesta a su oración. De los versículos 1 al 3, si recuerdan, en el primer punto miramos la manifestación de la gloria de Dios. La manifestación de la gloria de Dios, o sea, la gloria de Dios se le manifestó a Salomón, se le manifestó al pueblo. Era tan intensa, era algo tan grande que el pueblo, cuando miró la nube venir y bajar sobre el templo, y cuando miraron la gloria de Dios en el templo, ninguno de ellos pudo mantenerse en el templo o cerca del templo. Se tuvieron que salir del templo por la gloria de Dios. Pero de igual forma, hermanos, recuerdas que la respuesta divina de Dios vino a través del primer versículo, donde nos habla a nosotros en el primer versículo que cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego del cielo, dice, y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó, ¿qué? Llenó la casa. Llenó la casa. Y en los versículos 2 y 3 miramos la reacción reverente del pueblo. O sea, cuando el pueblo miró esta manifestación de la gloria de Dios, en el versículo 2 nos dice, y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Y cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, se postraron sobre sus rostros en el pavimento y adoraron y alabaron a Jehová diciendo, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Su misericordia es para siempre. Y podemos entender que cuando tú tienes una manifestación similar de Dios, lo único que tú puedes ver es la gloria de Dios, el fuego que desciende del cielo y consume el sacrificio. Y no tienes otras palabras que decir, sino solamente que Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Ahí no hay más nada, no hay que agregar absolutamente nada. Ahí las palabras salen sobrando. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios se hace visible al ojo del hombre. Y cuando la gloria de Dios se hace visible al ojo del hombre, el hombre no tiene excusa para decir, oh, ¿qué es esto? ¿De dónde salió? ¿De dónde vino? Porque vieron el fuego descender del cielo, consumir el sacrificio. Y una vez consumido el sacrificio, miraron que la casa se llenó de la gloria de Dios. Y no tenían más palabras, sino solamente decir, porque Él es bueno, porque Dios es bueno y su misericordia es para siempre. En el segundo punto que estudiamos la semana pasada es la adoración y consagración del pueblo, ¿recuerdas? La adoración y consagración del pueblo, que lo miramos de los versículos 4 al 11. O sea, la adoración, o sea, el pueblo adoró a Dios. Pero el pueblo también fue consagrado. O sea, el pueblo, hermanos, fue separado de la inmundicia, fue separado del pecado. Se purificaron sus corazones, purificaron sus mentes, purificaron sus almas. Se limpiaron de una forma espiritual y también física. Y una vez purificados y consagrados, ¿qué fue lo que hicieron? Se presentaron delante de Dios. Es algo importantísimo para nosotros. ¿Por qué, hermanos? Porque no solamente podemos ver la necesidad de apartarnos de las cosas de este mundo para poder tener un encuentro personal con Dios, sino que es necesario limpiarnos de nuestros malos pensamientos, de nuestras malas acciones y de lo que hemos hecho y pensado y dicho. Ahí es donde tú vienes y dices, Señor, tú conoces mi pasado, tú conoces mis pensamientos, tú conoces mis acciones, tú conoces todo lo que yo he hecho y dicho. Y Padre mío, yo entiendo que quizá de lo que yo he vivido, de lo que yo he dicho,
de lo que yo he pensado, nada de eso se alinea con tu voluntad. Por ello vengo y te pido perdón. Te pido perdón, límpiame para poder tener un encuentro personal contigo, para poder entrar en tu templo, para poder entrar en tu gloria, para poder entrar en tu presencia y poder recibir de ti, poder escuchar tu voz y de esa manera, Padre mío, celebrar quién tú eres y la gloria que desciende del cielo a este lugar. Nos quedamos, hermanos, en el punto 3 la semana pasada. Si recuerdan, nos quedamos en el punto 3. Estudiamos el primer punto, o sea, el tercer punto de la respuesta del Señor en visión nocturna. Ese fue el tercer punto, la respuesta del Señor en visión nocturna. Estudiamos que Dios le dice a Salomón: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Dios le contesta audiblemente a Salomón. Dios le contesta y le dice: hey Salomón, he escuchado todas tus palabras, he visto que te has humillado delante de mí, has reconocido que yo soy Dios en Israel, que yo soy el Dios que creó los cielos, la tierra y todo lo que en ellos hay. Yo soy el Dios de toda la creación. Lo has reconocido, y porque lo has reconocido, he escuchado tu oración, he elegido para mí este lugar y he elegido esta casa como casa de sacrificio. Lugar donde tú cada año o 3 veces al año has de comparecer, has de venir a esta casa, y en esta casa has de traer tus sacrificios y me los has de presentar a mí para que yo perdone tus pecados, y entonces puedas tú venir y hablar conmigo. Estudiamos el versículo 12, si recuerdas, que fue la confirmación de la oración, donde miramos cómo Salomón, después de orar a Dios y después de entender y ver la naturaleza divina, se quedó pasmado, se quedó sin palabras, porque dijo: wow, el Señor ahora me ha confirmado mi petición. No solamente me ha confirmado mi petición, sino que me ha dicho lo que va a hacer de hoy hacia adelante, hacia el futuro. Y eso es algo glorioso y maravilloso. ¿Por qué? Porque en Jeremías, si recuerdas bien, Jeremías 33:3, nos dice la palabra de Dios que clamemos a Él. Dice: clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Es lo que nos dice la palabra de Dios. Pero también en Mateo capítulo 7, versículo 7, dice el Señor Jesús, dice: pedid y se os dará, y hallaréis, llamad y se os abrirá. O sea, Dios en sí nos invita a nosotros a venir a Él, a pedir a Él. Simplemente dice: clama a mí, yo te responderé. En Jeremías, en Mateo nos dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Es lo que nos dice el Señor Jesús. Por ello, en el subpunto que miramos, en el punto B, miramos la promesa de restauración de los versículos 13 al 14. Fue ahí donde nos quedamos. Fue ahí donde nos quedamos. En la promesa de restauración. Del versículo 13 nos dice, y 14 dice: si yo, hablando Dios, si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, y si se humillare mi pueblo, dice, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Sanaré su tierra. Hermanos, aquí encontramos la respuesta de Dios a la petición de Salomón. Salomón, en el capítulo 6 de Segunda de Crónicas, de los versículos 26 al 30, hizo una petición específica a Dios. Y le dice Salomón a Dios, dice: si los cielos se cierran y no hay lluvia porque tu pueblo ha pecado contra ti,
Y si luego ellos oran hacia este templo, reconocen tu nombre y se apartan de sus pecados, porque tú los has castigado. Oye, dice, entonces desde el cielo y perdona los pecados de tus siervos, de tu pueblo Israel. Enséñales a seguir el camino correcto y envía lluvia sobre tu tierra. La tierra que diste a tu pueblo como su preciada posesión. Si hay hambre en la tierra, o peste, o plaga en los cultivos, o ataques de langosta o orugas, o si los enemigos de tu pueblo invaden el territorio y sitian las ciudades, cualquiera que sea el desastre o la enfermedad que ocurra, si luego tu pueblo, escucha, si luego tu pueblo Israel orare por sus dificultades con las manos levantadas hacia este templo, oye entonces desde el cielo donde vives y perdona. Haz con tu pueblo según merecen sus acciones, porque solo tú conoces el corazón de cada ser humano. Si Salomón dice, Señor, nos vamos a equivocar, vamos a pecar, y a razón de nuestro pecado, tú vas a cerrar los cielos. A razón de nuestro pecado, tú vas a enviar hambre sobre la tierra, vas a enviar pestes, vas a enviar calamidades sobre la tierra. Pero el momento que reconozcamos que nos equivocamos, el momento que entendamos que fallamos y nos arrepintamos y volvamos hacia ti y clamemos a ti y te pidamos perdón, entonces dice, tú desde los cielos perdona nuestros pecados. Perdona nuestros pecados. Y termina Salomón en el versículo 30 de segunda de Crónicas 6. Dice, oye entonces desde el cielo, ¿dónde vives? O sea, ¿dónde vive Dios? Dios vive en los cielos. Dice, y perdona, Señor. Pero escucha bien la porción posterior del versículo. Dice, aquí está lo bueno. Dice, haz con tu pueblo según merecen sus acciones. O sea, dice Salomón, ok, Señor, yo entiendo que tú nos perdonas nuestros pecados, mas no nos eximes de las consecuencias. Nos fallamos, nos equivocamos, tú vas a perdonarnos, no hay duda de ello. E incluso tú vas a sanar nuestra tierra y vas a hacer descender lluvia de los cielos. No hay duda, va a haber pan sobre la tierra, pero no nos puedes eximir de las consecuencias del pecado del cual hemos cometido. O sea, Salomón es claro y les dice a ellos, haz con tu pueblo según merecen sus acciones, porque solo tú conoces el corazón de cada ser humano. ¿Entiende eso? Solo tú conoces, dice Salomón a Dios, solo tú conoces el corazón de cada ser humano. En otras palabras, nadie acá conoce tu corazón, ni tu cónyuge, ¿ok? Nadie sino solamente tú y Dios conocen tu corazón. Y la petición de Salomón es que le dé a cada uno según sus obras, según lo que ha hecho. Por ello, hay que ser muy sabios cuando tocamos ese punto. Ahora, hermanos, en el versículo 14 encontramos algo muy, muy importante. ¿Por qué? Porque después de que Salomón le pide al Señor que abra los cielos, que deje caer la lluvia y perdone a su pueblo, entonces dice acá en el versículo 14 que si se humillare mi pueblo, o sea, el Señor le dice, si se humillare mi pueblo, dice, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Ahora, desglosemos ese versículo, porque es muy importante ese versículo en este capítulo. La semana pasada dije,
en el último estudio de Segunda de Crónicas les dije, no quiero apurarlo porque hay mucha sustancia, hay mucha enseñanza en ese versículo como para nada más leerlo y pasarlo por alto. Por ello les prometí que lo íbamos a desglosar y lo vamos a desglosar. ¿Por qué? Porque el Señor confirma su presencia, hermanos, y advierte que su favor depende de la fidelidad de su pueblo. Entiende eso. Te lo voy a repetir nuevamente. El Señor confirma su presencia y advierte que su favor, el favor de Dios, depende de la fidelidad de su pueblo. De la fidelidad de su pueblo. Por ello, hermanos, este versículo resume el camino de regreso para todo creyente, para toda familia, para toda nación, para todo aquel que se ha alejado de Dios. Para todos. Por ello es que es muy, muy importante este versículo. Porque este versículo, hermano, nos da a nosotros, ¿qué? Nos da a nosotros la fórmula. La fórmula, ¿para qué? Para podernos poner a cuentas con Dios. Comenzamos con la primera frase. La primera frase dice, si se humillare mi pueblo. Si se humillare mi pueblo. Es la primera frase que tenemos acá. O sea, es el principio de la dependencia. El significado es reconocer que sin Dios nada podemos hacer. Sin Dios nada podemos hacer. Cuando la Escritura, la palabra de Dios nos habla a nosotros de humillarnos, quiere decir que vamos a reconocer, hermanos, vamos a reconocer que sin Dios no somos nada y no podemos hacer nada. Aunque parezca que resolvemos por nuestra propia cuenta, aunque parezca que todo nos está yendo bien, no es verdad. Todo lo que está pasando en tu vida es porque Dios así mismo lo ha ido permitiendo que pase. Dios ha permitido todo lo que estás viviendo y lo está permitiendo con un plan y un propósito. Un plan y un propósito. Me encanta el libro de Job. ¿Por qué? Porque cuando Job comienza a ser probado por el diablo, o sea, por Satanás, podemos ver que Job de la noche a la mañana le quitó todos sus bienes. Satanás de la noche a la mañana le quitó todos sus bienes. Y después de quitarle todos sus bienes, le quitó la vida a sus 10 hijos. Y después de quitarle la vida a sus 10 hijos, le infundió una enfermedad, una sarna, una enfermedad, o sea, una comezón y unas llagas en su cuerpo que eran intolerables. O sea, nos dice que agarraba un pedazo de una olla de barro y entonces con ese pedazo de barro se rascaba porque era intenso el dolor, era intensa la comezón. Y una de las palabras que él expresa es lo siguiente, dice, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te han visto. ¿Por qué? Porque lo que podemos entender, lo que podemos ver en la vida de Job es lo siguiente, que cuando todo estaba bien, cuando todo era color de rosa, o sea, Job era un hombre muy entregado, era un hombre muy devoto. Era un hombre que continuamente ofrecía sacrificio por él y por sus hijos. Y tenía una relación personal con Dios increíble, pero solamente había escuchado de Dios. No había experimentado la presencia de Dios. Y la presencia de Dios, iglesia, no se vive, no se experimenta en la abundancia ni en la prosperidad. La presencia de Dios se experimenta en el dolor, se experimenta en el quebranto, se experimenta en la prueba, se experimenta en el sufrimiento. Es ahí donde tú ves literalmente la mano de Dios, la gloria de Dios caminar contigo. La sientes, lo escuchas, lo palpas. No solamente eso, sino que puedes incluso hablar con Él. Y es ahí donde tú realmente puedes decir, mis ojos te han visto, Señor. Mis ojos te han visto. No nos gusta el dolor, no nos gustan las pruebas, no nos gusta el sufrimiento, pero muchas veces son necesarias para poder entender cuán insignificantes somos y cuán grande es nuestro Dios. Pero dice,
Pero para poder llegar ahí, hermanos, tenemos que humillarnos. Tenemos que reconocer la grandeza y el poder de Dios. Y entonces es cuando vamos realmente a tener un conocimiento profundo de Dios. El Salmo 51:17 nos dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. ¿Te das cuenta? Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. O sea, cuando tú vienes a Dios con un espíritu contrito y humillado, con un espíritu quebrantado, reconociendo que no tienes ningún otro lugar a donde ir, sino solamente Él, dice el Señor: bienvenido, te he estado esperando por mucho tiempo. Por mucho tiempo te he estado esperando y ahora bienvenido. También en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 6, dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. ¿Te das cuenta? Humillaos. En otras palabras, reconoce la majestad divina. Reconoce que tu ayuda viene de Dios, depende de Dios. Que no son tus fuerzas, que no es tu juventud, que no es tu dinero, que no es tu familia, que no es nada de esto, nada de ello en el mundo. Es Dios y solamente Dios el cual te puede ayudar a salir adelante. Por ello, hermanos, el orgullo impide la intervención divina. Si no hay humillación, hermanos, las puertas del cielo no se pueden abrir. No se pueden abrir. Por ello Dios dice: si se humillare mi pueblo, si se humillare mi pueblo. El momento que tú reconoces la gloria de Dios, las puertas del cielo se abren de par en par. Y los brazos del Señor están abiertos y te están invitando a venir a Él. Por ello, cuando Jesús murió, ¿de qué manera murió Jesús? Así, enojado, viendo a la gente: ¡ay, caramba! Vine al mundo, caminé en el mundo y ustedes no me miraron, no me hicieron caso. Morí por ustedes y ustedes, ¿qué? Me ignoraron. No, ¿sabes cómo murió Jesús? Así, con los brazos abiertos, para recibirnos a todos. Para recibirnos a todos. Y no solamente murió así, con los brazos abiertos, sino que murió el Señor Jesús completamente desnudo. Era una humillación al hombre que crucificaban. ¿Sabes por qué también Él murió y padeció de esa manera? Para identificarse con todos. Porque al final del día, hermanos, al final del día todos somos iguales. No hay diferencia entre nosotros, todos somos iguales y todos necesitamos a Jesús. Así es de que podemos venir a Él porque todos somos hechos por Él. Y por ello es que es muy importante entender eso. La segunda frase que encontramos en este versículo es sobre el cual mi nombre es invocado. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Aquí nos habla de la identidad del pueblo de Dios. Significado: representa a Dios ante el mundo. Ante el mundo. En referencia tenemos a Deuteronomio capítulo 28, versículo 10. Dice: verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti y te temerán. Y en Hechos capítulo 11, versículo 26 dice: y se congregarán allí todo un año con la iglesia. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos les llamaron cristianos por primera vez en Antioquía. ¿Te das cuenta? O sea, podemos ver que cuando el pueblo se humilla, sobre el cual es el nombre de Dios invocado, podemos ver que la gloria de Dios, el poder de Dios es evidente en la vida de aquellos que están buscando a Dios, identificándose con Dios. Por ello, iglesia, el creyente debe reflejar el carácter de Cristo en todo lo que hace. No hay opción en todo lo que hace. Ahora, entendamos algo. El carácter de Cristo no es sonrisas y abrazos.
No es sonrisas y abrazos. Porque Jesús mismo disciplinó, Jesús mismo reprendió, Jesús mismo e incluso llamó a aquellos los cuales eran los líderes religiosos de Israel generación de víboras. ¿Te das cuenta? O sea, cuando Jesús tuvo que echar fuera a los cambistas, tuvo que echar fuera los animales que habían en el templo, ¿qué fue lo que hizo? Les pasó la mano a aquellos que estaban cambiando dinero, a aquellos que tenían los corderos para los sacrificios. No, agarró una correa y con esa correa fue y les dio duro y echó todo aquel que estaba haciendo de la casa de su padre una guarida de ladrones. Podemos ver que Jesús, hermanos, tenía su carácter también, pero era un carácter que glorificaba a Dios. Porque lo quería hacer para Dios, para la gloria de Dios. Y muchas veces nosotros nos equivocamos. Somos demasiado blanditos. Somos demasiados consentidores. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando estamos consintiendo a las personas, lo que estamos haciéndoles es daño. Les estamos haciendo daño. Los estamos haciendo inútiles. Es lo que hacemos. Tenemos que hacer las cosas bien hechas para Dios, que agrade a Dios, que glorifique a Dios. Y muchas veces se requiere, hermanos, ser rígidos, ser de carácter recto, de carácter fuerte. Por ello, cuando tú representas a Dios, tienes que representarlo bien. Tienes que representarlo como Él es digno de ser representado, porque así es como Dios hace las cosas. Así es de que podemos ver que no solamente nos dice este versículo, que si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, pero también nos dice y oraren, nos dice la escritura. O sea, la palabra orar nos habla de comunicación, o sea, comunicación con el Padre, y expresa, hermanos, dependencia, arrepentimiento y comunión. Cuando estamos hablando de orar, estamos hablando con Dios. Es de hablar con Dios. Y cuando decimos, ok, vamos a orar, tú tienes que entender cuando dices vamos a orar, quiere decir vamos a hablar con Dios. Vamos a hablar con Dios. Y cuando vamos a hablar con Dios, vamos a hablar de los negocios de Dios. Muchas veces oramos por enfermos, oramos por necesidades, oramos por los ministerios, porque son el negocio de Dios. Son el negocio de Dios. Porque Dios nos dice que hagamos eso. Y es lo que tenemos que hacer. Fíjate lo que nos dice Jeremías 29:12. Jeremías 29:12 dice: entonces me invocaréis y vendréis y oiréis y oraréis a mí. Y yo, ¿qué dice? Os oiré. Y yo os oiré. O sea, cuando tú invocares el nombre de Dios, cuando vengas y ores delante de Él, dice que Él va a escuchar tu oración. Va a escuchar tu oración. Y cuando el Señor dice que va a escuchar tu oración, quiere decir que su oído está atento a las palabras que salen de tu boca. Ahora, no es que no conozca tu corazón, no es que no conozca tus pensamientos, los conoce, pero Él quiere que tú lo hables, que tú lo digas, que tú lo expreses, que le digas: Señor, mira, necesito que me abras una puerta, necesito que me cierres una puerta. Señor, necesito que me ayudes a moldear mi carácter. Necesito, Padre, que me des tus fuerzas. Sea lo que sea que el Señor, que tú necesites, te lo tienes que venir y presentar al Señor. Por ello, en Filipenses 4:6, ¿qué nos dice? Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de ¿qué? Con acción de gracias. Por ello, hermanos, no hay restauración sin oración. ¿Entendemos? No hay restauración sin oración. La iglesia que deje de orar pierde el poder espiritual. La persona que deje de orar pierde el poder espiritual. La nación que elimine la oración pierde el poder espiritual. O sea, pierde el favor de Dios. Y ahí, iglesia, donde tenemos que ser sabios, muy sabios. Ok, estudiamos ya: si se humillare mi pueblo, y también sobre el cual mi nombre es invocado.
y acabamos de terminar y oraren. Ahora vamos a ir donde dice y buscar en mi rostro. Y buscar en mi rostro. Wow. ¿Por qué? Porque esto nos habla de prioridades. Nos habla de prioridades. Buscar el rostro de Dios, iglesia, es buscar la presencia de Dios. Es buscar la presencia de Dios. Primeramente tenemos que buscar ¿qué? Humillar, o sea, reconocer que somos pecadores. Una vez que hayamos reconocido que somos pecadores, tenemos que entender que como pueblo nos hemos equivocado. Y ahora debemos arrepentirnos. Pero una vez arrepentidos, nos dice que tenemos que venir a Él en oración. Y en oración es donde vamos a ¿qué? Donde vamos a buscar el rostro de Dios. Vamos a buscar el rostro de Dios. Y el significado que este versículo tiene es desear a Dios mismo más que sus bendiciones. ¿Escuchaste? El significado de esta frase, y buscar en mi rostro, significa desear a Dios mismo más que sus bendiciones. Más que sus bendiciones. ¿De qué manera tú puedes desear a Dios más que sus bendiciones? De la misma manera que lo deseó Job, de la misma manera que lo deseó Moisés, de la misma manera que lo deseó Josué, de la misma manera que lo deseó Daniel, de la misma manera que lo deseó David. ¿Por qué? Porque todos estos hombres de Dios, todos ellos entendieron que todo lo que tenían, quienes ellos eran, todas las bendiciones que Dios había derramado sobre sus vidas, al final del día eran insignificantes y no tenían valor alguno ante los ojos de ellos. Porque lo que tenía valor para ellos no eran las bendiciones, sino era el que daba las bendiciones, era Dios. Y deseaban a Dios más que todas las cosas. Deseaban la gloria de Dios, deseaban el poder de Dios, deseaban la presencia de Dios, deseaban que Dios les hablase de todo corazón. Y de esa manera es que el Señor quiere que nosotros también busquemos su rostro. O sea, que deseamos a Dios más que las bendiciones que podamos recibir de parte de Dios. El Salmo 28:7 nos habla de esta manera y dice: Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En Él confió mi corazón y fui hallado, por lo que se gozó mi corazón, y con mi cántico le alabaré. Y en el libro de Amós, capítulo 5, versículo 4, dice: pero así dice Jehová a la casa de Israel: buscadme y viviréis. Buscadme y viviréis. Qué hermoso, ¿no? ¿Por qué? Porque dirás tú: bueno, Señor, yo en realidad te busco y cada vez que te busco más problemas me echo arriba. O sea, más dificultades se me presentan en la vida, más problemas se me presentan en todos los ámbitos habidos y por haber. Pero entiende una cosa: no somos de este mundo, somos pasajeros. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Y en este mundo Jesús nos dice a nosotros: tendréis aflicciones. Pero Jesús mismo nos dice: yo he vencido al mundo. Solamente creed en mí, dice Jesús: yo he vencido al mundo. En otras palabras, yo os voy a sacar de la tierra y os voy a llevar a mi gloria, y van a estar conmigo por la eternidad. No se preocupen por lo que el mundo os pueda hacer. Solamente búsquenme, dice Amós: búsquenme y viviréis. O sea, si buscamos a Dios, vamos a tener la seguridad de la vida eterna. Por ello, hermanos, el verdadero avivamiento ocurre cuando el pueblo anhela la presencia de Dios, no solo su ayuda. ¿Entendemos eso? O sea, muchas veces buscamos a Dios porque necesitamos a Dios. Oh, Señor, estoy enfermo, ten misericordia y compasión de mí. Pon tu mano de sanidad sobre mi cuerpo, Señor, quiero experimentar alivio. Nada pasa. Ay,
¿qué está pasando, Señor? Nuevamente, mira, oh Señor, ayúdame. Y nada pasa. ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? Porque estamos buscando la ayuda de Dios y no la presencia de Dios. Pero si llegamos y decimos, Señor, qué lindo es entrar en tu presencia. Qué hermoso es estar contigo. Qué paz siente mi corazón. Oh, qué gozo siento el estar en este lugar donde tu gloria se ha reflejado y he podido experimentar tu gloria. Oh, gracias, Padre. No soy digno, no lo merezco. Gracias por la bendición de darme el privilegio de poderte experimentar de esta manera. El momento que tú digas así, automáticamente vas a sanar. ¿Por qué? Porque no estás enfocado en lo tuyo. Estás enfocado en lo de Él, en lo de Dios. Y Dios se encarga de tu necesidad cuando tú te enfocas en buscarlo a Él, en buscar a Dios. Y cuando tú buscas a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu ser, entonces Dios se encarga de todo lo demás aquí en la tierra. Por ello, nuevamente, hermanos, entendamos que el verdadero avivamiento no ocurre cuando el pueblo anhela la presencia de Dios, sino ocurre cuando el pueblo anhela la gloria y la presencia de Dios. Creo que lo dije mal. Vamos a repetirlo. ¿Qué les parece? No quiero que se vayan confundidos. Ahí va de nuevo. El verdadero avivamiento ocurre cuando el pueblo anhela la presencia de Dios. Ahora sí, no solo su ayuda. ¿Ok? El verdadero avivamiento ocurre cuando el pueblo anhela la presencia de Dios, no solo su ayuda. Y es ahí donde vamos a experimentar la gloria de Dios. Ok, veamos la siguiente frase de este versículo. Y dice, y se convirtieren de sus malos caminos. Y se convirtieren de sus malos caminos. O sea, la conversión es el fruto del arrepentimiento. ¿Te das cuenta? Conversión es el fruto del arrepentimiento. Por ello dice la Escritura en el libro de Romanos capítulo 10 versículo 9. Que si confesares con tu boca, ¿no? Déjate, lo voy a leer para que entienda lo que la palabra de Dios nos dice ahí en esa porción de la Escritura. Romanos capítulo 10 versículo 9 nos dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, dice que serás salvo. Serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. O sea, cuando hay arrepentimiento hay transformación. Cuando hay arrepentimiento hay cambio de dirección. Cuando hay arrepentimiento hay nueva vida, hay una nueva vida. O sea, un nuevo comienzo. Porque estás pidiendo a Dios perdón por lo que hiciste. Y cuando Dios te perdona, te dice, me voy a olvidar de todo lo que hiciste. Vamos a comenzar de cero, tú y yo. Vamos a comenzar de cero. No hay nada de lo que hiciste en tu agenda, o sea, en tu pasado. Todo está borrado. Ahora, de hoy en adelante, enfócate en seguirme a mí. Enfócate en hablar conmigo. Enfócate en convertirte de tus malos caminos, y ahí verás el cambio y la transformación que Dios quiere hacer en tu vida. Por ello, hermanos, el significado de convertirse de sus malos caminos es abandonar el pecado y volver al camino de la obediencia. El significado de convertirse de sus malos caminos es abandonar el pecado y volver al camino de la obediencia. Olvidarnos de lo que hacíamos antes y volver a los mandamientos, estatutos y decretos de Dios. A obedecer su palabra con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todo nuestro ser. Y decir, Señor, de aquí en adelante, tú y yo y nada más. Vamos a caminar juntos. Fíjate lo que Isaías nos dice en el libro de Isaías 55:7. Dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y el Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. O sea, Dios, cuando tú te arrepientes,
trae a tu vida bendición. Ahora veamos lo que nos dice la aplicación de esta frase. La aplicación, hermanos, es que la oración sin arrepentimiento es vacía. ¿Escuchaste? Te lo repito. La oración sin arrepentimiento es vacía. Dios escucha el corazón que cambia, no al que justifica su pecado. Fuerte, ¿eh? Te lo vuelvo a repetir. La oración sin arrepentimiento es vacía. Dios escucha el corazón que cambia, no al que justifica su pecado. No al que justifica su pecado. Si yo llego y te encuentro en una cantina, pongámoslo de esta manera, y voy pasando y miro, ¡ay! Ahí está Jimmy, mira, metido en la cantina. Entonces miro allá, Jimmy, ¿qué estás haciendo allá adentro? Oh, es que mis amigos estaban teniendo un party y me invitaron a entrar. Y ya estando aquí, pues me pusieron una cerveza en el frente y pues mira, me la estoy tomando para el calor. Está justificando su pecado. Porque está diciendo que sus amigos lo invitaron a entrar y él entró para complacer a sus amigos. O sea, no está diciendo, oh, Señor, perdóname, me equivoqué, yo sé que hice mal, y sale tapado de ahí, ¿no? O sea, el hecho de justificarte no necesariamente va bien con Dios. Lo que a Dios agrada, hermanos, lo que a Dios agrada es que tú reconozcas que te equivocaste y le pidas perdón a Dios. Porque si tú reconoces, automáticamente tu oración tiene conexión con Dios. Por ello hay muchas oraciones que no llegan al cielo, porque las oraciones que llegan al cielo son oraciones de justificación. Te estás justificando. Cuando hay, digamos, adulterio, el esposo o la esposa, es que no me da lo que a mí me hace falta. O es que no me trata como me debería de tratar. No, esa justificación es vana. No sirve de nada. ¿Por qué? Por el hecho de que pecaste. Padre, me equivoqué, metí las patas. No debía haber hecho lo que hice, perdóname. Y pedir perdón para ser perdonado. Esa oración es la oración que Dios escucha. Es la oración que Dios quiere oír de tus labios. Y ahí entonces tu oración llega al cielo. Mientras no haya arrepentimiento, tus oraciones no pasan del techo, iglesia. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque lo acabamos de leer ahora mismo. Si se convirtieren de sus malos caminos, dice. Si se convirtieren de sus malos caminos, he ahí la clave. Para poder nosotros llegar a la gloria de Dios, a la presencia de Dios, hay que reconocer el error. Todos nos equivocamos. Todos fallamos. No hay justo ni siquiera uno, nos dice la palabra de Dios. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, nos dice Romanos 3:23. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Reconocer nuestro pecado, pedir perdón a Dios y a aquellos a los cuales hemos ofendido, para que entonces Dios nos perdone. Por ello, te vuelvo a repetir, la oración sin arrepentimiento, hermanos, es vacía. No tiene sustancia, no llega a Dios. Porque Dios escucha el corazón que cambia, no al que justifica su pecado. Ahora veamos la siguiente frase. La siguiente frase, hermanos, nos habla acerca de las promesas de la restauración. Dice en la parte B del versículo 14, dice, entonces yo oiré desde los cielos. Entonces yo oiré desde los cielos. ¿Cuándo es que va a oír el Señor? Cuando digo, oh Señor, no ha venido la lluvia porque tú no me la has mandado. Oh Señor, tengo plaga en el campo porque no tengo insecticida para poder matar la plaga. O sea, siempre tratando de excusar o buscar una excusa, ¿no?
No, dice el Señor, dice cuando tú te arrepientas, cuando tú entiendas que fallaste y reconozcas que eres tú el que ha fallado, entonces dice, yo voy a oír tu voz desde los cielos. O sea, la atención de Dios en el cielo. Recuerda, ¿Dios está dónde? Dios está en el cielo. Y Dios escucha desde el cielo tu voz. Dios conoce tus pensamientos. Dios sabe lo que estás pensando y lo que estás haciendo, y lo que estás diciendo, y lo que estás viviendo. Dios lo sabe. Yo no, pero ni tú tampoco puedes. Yo no puedo saber lo que tú piensas, ni lo que tú crees, pero Dios sí lo sabe. Dios sí lo sabe. Y porque Dios lo sabe, entonces dice, cuando yo escuche esas palabras de arrepentimiento, cuando yo escuche esas palabras que reconoces que has fallado delante de mi presencia, entonces es que yo voy a escucharte desde los cielos. O sea, la atención divina de Dios va a estar en ti y hacia ti. Dios responde a la oración del corazón arrepentido, iglesia. Si no, fíjate lo que dice Isaías 58:9. Isaías 58:9 dice, entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirás a él, heme aquí, si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, si dieres tu pan al hambriento y saciares el alma afligida, en las tinieblas nacerá la luz y tu oscuridad será como el mediodía. O sea, cuando, hermanos, se vive en pecado, se vive en tinieblas. Cuando se vive en pecado, se vive en oscuridad. Cuando se vive en pecado, se vive en aflicción. Se vive continuamente pensando, si me cachan, si me descubren, si hago esto, si hago aquello. Y siempre estamos con ese temor arriba. Pero cuando confesamos, nos liberamos. Sacamos todo aquello de nosotros y aquello que era tiniebla se convirtió en luz. Y aquello que era oscuro se hizo mediodía. ¿Por qué? Porque te has liberado, has confesado tu pecado, lo has entregado al Señor y el Señor te ha liberado. Te ha liberado. Por ello, iglesia, Dios no ha dejado de oír. ¿Entiende? Dios no ha dejado de oír. Espera que su pueblo clame a Él. Clame a Él. Pero tenemos que reconocer lo que hemos hecho y donde nos hemos quedado cortos. No solamente nos dice el Señor en esta frase que acabamos de leer, entonces yo oiré desde los cielos, sino que también nos dice acá, y perdonaré sus pecados. Wow, perdonaré sus pecados. Esto nos habla de la gracia y del perdón de Dios. Nos habla, hermanos, de restaurar la comunión rota que el pecado causó en nuestras vidas. Nos habla a nosotros, hermanos, de que ahora, de hoy en adelante, tenemos entrada al trono de la gracia, tenemos entrada a la presencia de Dios y no hay obstáculo, no hay nada que nos lo prohíba, porque hemos confesado el pecado, nos hemos arrepentido y hemos reconocido que nos quedamos cortos. Y Dios nos va a dar acceso a su presencia. Por ello, en 1 de Juan capítulo 1 versículo 9 nos dice que si confesáremos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Wow, qué interesante, ¿no? Para poder experimentar una limpieza espiritual, una limpieza corporal, una limpieza interna, Juan nos dice que tenemos que confesar nuestros pecados. Tenemos que confesar nuestros pecados. Y una vez que los confiesen, nos dice que Jesús, Dios, es justo y fiel para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Por ello, iglesia, el perdón abre paso a la bendición. Nuevamente te repito, el perdón abre paso a la bendición. Una iglesia o una casa o una familia o un hermano o una hermana que brinda perdón, hermanos, le abre el corazón a Dios para que Dios obre en él o en ella, o en la nación, o en la iglesia, o en la familia, quien quiera que sea. Por ello, el significado de esta porción, hermanos, es traer tu vida
fertilidad y renovación espiritual es lo que Dios quiere hacer en ti. Pero tienes que traer tu vida, tienes que entregársela al Señor. De la manera que la vas a hacer es reconociendo que te has quedado corto, has pecado, pidiéndole perdón. Y una vez que el Señor te perdone, entonces Dios te va a renovar, te va a dar un nuevo comienzo y una nueva vida en Cristo Jesús. Oseas 6:1 nos dice: venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos cura, hirió y nos vendará, nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él, Por ello, Dios puede sanar una familia dividida, Dios puede sanar una iglesia fría, Dios puede sanar una nación quebrantada, pero la clave de todo es: si mi pueblo se humillare y buscare mi rostro. Si mi pueblo se humillare y buscare mi rostro. Dios no puede obrar en alguien que no busca a Dios. Dios desea obrar en nuestro corazón, pero hay que buscar a Dios. Hay que buscar a Dios. Por ello, hermanos, segunda de Crónicas 7:14 revela el camino de 4 pasos hacia la restauración. Humillarse, reconocer la necesidad. Orar, buscar la intervención divina. Buscar su rostro, anhelar su presencia. Apartarse del mal, vivir en obediencia. Y cuando esto sucede, Dios promete 3 cosas. Dios promete oírte desde los cielos. Dios promete perdonarte los pecados. Dios promete sanar tu tierra o sanar tu vida. Por ello, podemos entender que este versículo, hermano, no solamente es de gran bendición, sino que trae una gran enseñanza para nuestras vidas. Amén. Seguimos con el subpunto C. Y vamos a mirar la mirada permanente de Dios de los versículos 15 al 16. En el versículo 15 nos dice: ahora estarán abiertos mis ojos. Nuevamente Dios hablando. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración de en este lugar. Porque ahora he elegido y santificado esta casa, para que esté en ella mi nombre para siempre. Y mis ojos y mi corazón estará allí para siempre. O sea, Dios les está diciendo a ellos, dice: ahora estarán abiertos mis ojos y estaré atento a todo lo que está ocurriendo en el medio de mi pueblo. Cuando la nación de Israel compareciese a la ciudad de Jerusalén y viniese a celebrar la fiesta de la Pascua, viniese a celebrar la fiesta del Pentecostés y viniese a celebrar la fiesta de los tabernáculos, en cada una de estas fiestas se requería un sacrificio. Cuando el pueblo ofreciese ese sacrificio a Dios, Dios iba a estar desde el cielo atento a ellos, y si ellos, cuando ofrecieran su sacrificio y presentaren su ofrenda al sacerdote, y el sacerdote recibiera la ofrenda de manos de ellos, entonces, y ellos confesaren su pecado, Dios desde los cielos está mirando cuando tú estás ofreciendo tu sacrificio, dice el Señor, y Él va no solamente a oír, sino a escuchar, y te va a perdonar. ¿Por qué? Porque aquí en esta casa, la casa a la cual tú has construido, Salomón, le dice el Señor, es la casa en la cual mi presencia ha venido a morar. Para el pueblo de Israel tenían una casa de cantera, de piedra. Pero la Escritura, la palabra de Dios nos dice que ahora Dios ha venido a morar en nuestros corazones. Y nosotros hemos venido a ser templos del Espíritu Santo. Y nos dice la Escritura donde Jesús dice: he aquí yo estoy con vosotros y en vosotros, en otras palabras, dentro de vosotros, todos los días hasta el fin del mundo, hasta que yo regrese por ustedes. O sea, ahora nosotros, iglesia, no tenemos un templo como los que erigió Salomón en la ciudad de Jerusalén. Tenemos un edificio, pero nosotros, la iglesia, somos el templo de Dios, somos el templo de Cristo. Somos
templo del Espíritu Santo. O sea, nosotros, la iglesia, o sea, nosotros, el grupo de hermanos que estamos acá. ¿Te das cuenta? Él ha dicho que donde hay dos o más reunidos en su nombre, Él está en el medio de ellos. Él está en el medio de ellos. Esta noche la presencia de Dios está aquí con nosotros. La presencia de Dios está aquí en este lugar. Él ha prometido estar con nosotros porque estamos reunidos en su nombre para glorificar su nombre. Nos dice Isaías capítulo 57 versículo 15, el alto y majestuoso que vive en la eternidad, el santo dice, yo vivo en el lugar alto y santo con los espíritus arrepentidos y humildes. Restauro el espíritu destrozado del humilde y reavivo el valor de los que tienen un corazón arrepentido. ¿Te das cuenta lo que nos dice la palabra de Dios? También en Lucas capítulo 18 de los versículos 10 al 14, ya mero acabo, no se me duerman. De los versículos 18 de capítulo 18 del 10 al 14, dice, 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo puesto de pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar sus ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Será enaltecido. En el siguiente punto, que es la adversidad y la fidelidad, en los versículos 17 al 22, encontramos que nos dice la Escritura: si tú, anduvieres delante de mí. Y ahora hablando directamente a Salomón, el Señor, en el Segunda de Crónicas 7:17. Dice: si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, e hicieres todas las cosas que yo te he mandado, y guardares mis estatutos, mis decretos, yo confirmaré el trono de tu reino, como pacté con David tu padre, diciendo: no te faltará varón que gobierne en Israel. Mas si vosotros os volviereis y dejareis mis estatutos y mis mandamientos que he puesto delante de vosotros, y fuereis y sirviereis a dioses ajenos y los adorareis, yo os arrancaré de mi tierra que os he dado, y esta casa que has edificado a mi nombre, yo la arrojaré de mi presencia y la pondré por burla y escarnio de todos los pueblos. Y esta casa que es tan excelsa será espanto a todos los que pasare. A todo el que pasare, y dirá: ¿por qué ha hecho así Jehová a esta tierra y a esta casa? Y se responderá: por cuanto dejaron a Jehová, Dios de sus padres, que los sacó de la tierra de Egipto, y han abrazado a dioses ajenos, y los adoraron y sirvieron. Por eso Él ha traído todo este mal sobre ellos. Sobre ellos. La advertencia de fidelidad es clara. En primer lugar, Dios prometió perdonar a su pueblo y sanar su tierra si se arrepentían de sus malos caminos. En segundo lugar, Dios le prometió estar atento a sus oraciones en esa casa. En tercer lugar, Dios les prometió consolidar para siempre el trono de David si Salomón se disponía a caminar en rectitud delante de Jehová. Ahora, hermanos, hay una diferencia entre el trono de Salomón y la simiente de Salomón. Entendamos eso. Según la promesa hecha a David, la dinastía davídica siempre tendría sucesor, ya que era eterna. Era eterna. Ahora, el trono de Salomón dependía de su obediencia a Dios. La dinastía, o sea, la simiente de Salomón, no dependía de eso, porque ya Dios había prometido a
David que de su simiente, o sea, de sus hijos, siempre iba a haber rey en Israel. Siempre, siempre. Y el día de hoy en Israel tenemos un rey. Se llama Jesucristo. Se llama Jesús. Israel no lo ha reconocido. Aún no lo ha reconocido. Y mi oración es que lo reconozcan. Se arrepientan de sus pecados y lo acepten como su Salvador. Y cuando lo acepten como su Salvador, entonces sus vidas, su nación, todos ellos van a cambiar. Pero ya tenemos un rey y es el Señor Jesús, porque desciende de la simiente de David. ¿Te das cuenta? De la simiente de David. El Salmo 89 del 34 al 36 nos dice: no olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha sido de mis labios, lo que ha salido de mis labios. Una vez he jurado por mi santidad y no mentiré a David. Su descendencia será para siempre y su trono como el sol delante de mí. O sea, la simiente de David no iba a parar o dejar de ser, porque de la descendencia de David salieron reyes paganos. No, la simiente de David iba a continuar, no importase lo que pasase en la vida de ellos, porque es una promesa de Dios, y Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y va a ser, y así mismo, como nos lo dice acá, así mismo fue. Por ello, hermanos, en cuarto lugar, le prometió apartar su presencia del templo si se iban tras dioses ajenos. Tras dioses ajenos. Dirás tú, ¿qué dioses y de qué tú estás hablando? Bueno, podemos ver y entender que en aquellos entonces, en el tiempo en el cual la Biblia fue escrita, habían muchos dioses. Los dioses, los cuales las personas tenían delante de ellos, eran estatuas, eran imágenes. Y a estas imágenes y delante de estas imágenes, ellos se postraban y adoraban. Y ofrecían sacrificio y traían a ellos incienso, quemaban incienso a esos dioses. Mas Dios nos dice a nosotros que Él es el Dios que creó los cielos y la tierra y no ha visto hombre a Dios jamás. Por lo tanto, no se puede hacer una imagen de Dios. No se puede, hermanos, hacer una imagen de Jesús, porque nadie tiene noción de cómo lucía Jesús. ¿Te das cuenta? Nosotros no lo imaginamos. Y lo podemos ver porque Hollywood se ha dado la tarea de mostrarnos a un Jesús con pelo largo, ojos azules y blanco bien parecido, con una barba negra y tupida, ¿no? Hasta que le llega hasta acá abajo, y con un rostro sonriente, ¿no? Y es lo que hemos aprendido y es lo que creemos que es Jesús. Pero en sí, ¿de dónde viene Jesús? Viene del Medio Oriente. En el Medio Oriente todos allá son de piel oscura. Todos son de piel oscura. La mayoría de ellos son de pelo rizo. La mayoría de ellos no son de alta estatura, son de estatura mediana. O sea, el Jesús que el Hollywood nos ha pintado a nosotros no se parece en lo absoluto, si vamos a mirarlo de acuerdo a lo que es la cultura y lo que eran los tiempos en aquel entonces. Por ello, hermanos, en conclusión, Dios promete permanecer entre su pueblo y en un pueblo que se humilla. El fuego que cayó del cielo sobre el altar de Salomón fue señal de aprobación. Pero hoy Dios busca encender fuegos espirituales en los corazones de su pueblo. Hoy Dios busca encender un fuego en tu corazón. Y el fuego que Dios quiere encender en tu corazón es un deseo y un apetito por la lectura de la palabra de Dios. Es lo que Dios quiere hacer. Porque la fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios. Por el oír la palabra de Dios. Por ello, dice la Escritura, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y cuando conocemos la verdad en la palabra de Dios, cuando le damos tiempo a la lectura de la palabra de Dios, cuando indagamos en la palabra de Dios y comenzamos a estudiarla minuciosamente,
es cuando realmente llegamos a conocer al Dios al cual tú y yo servimos. Un Dios de amor, un Dios de gracia, un Dios de misericordia. Un Dios que se interesa en nuestras necesidades. Un Dios que quiere que seas santo porque Él es santo. Por ello, hermanos, entendamos, Dios no quiere hacer descender fuego del cielo. Él quiere encender un fuego en tu corazón. Es lo que quiere hacer. Ahora, principios para nuestros tiempos, hermanos. Dios se manifiesta donde hay oración y consagración. Dios se manifiesta donde hay oración y consagración. Dios responde a quienes se humillan y buscan su rostro. Dios permanece con su pueblo obediente, pero se aparta de los soberbios. Dice, si se humillare mi pueblo, si sigue siendo el llamado de Dios a nosotros, la iglesia, a la nación y a toda persona a manera individual. Así es de que para concluir, 2 de Crónicas 6:41 nos dice: oh Jehová Dios, levántate ahora para habitar en tu reposo, tú y el arca de tu poder. Oh Jehová Dios, sean vestidos de salvación tus sacerdotes y tus santos se regocijen en tu bondad. Aplícate ese versículo a tu vida, porque ese versículo nos habla a nosotros a manera individual. Amén. Ponte de pie, vamos a orar. Y Padre, gracias por este tiempo. Gracias, mi Señor, por tu presencia. Gracias porque tú eres fiel y has prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y nos has hablado de una manera directa. Padre Santo, ese versículo de 2 de Crónicas 7:14, Señor, de verdad que nos sacudió el tapete. Nos abrió los ojos a la realidad, Padre, de que para poder recibir las bendiciones del cielo tiene que haber arrepentimiento en nuestro corazón. Para poder hablar contigo, Padre Celestial, tenemos que reconocer que hemos pecado. Tenemos que reconocer que hemos fallado y te tenemos que pedir perdón. Por ello, Padre, esta noche, si aquí en esta iglesia o en este lugar hay alguien que necesite ponerse a cuentas contigo, si hay alguien que aún no ha hecho una confesión de fe, ha invitado a Cristo a entrar en su corazón, solamente tienes que reconocer que has pecado y decirle: Señor Jesús, he pecado, me he quedado corto, te pido perdón esta noche. Y porque yo sé que me has perdonado, ahora te invito a entrar en mi corazón y de hoy en adelante te declaro Señor de mi vida. Gracias por perdonarme, ahora quiero hablar contigo. Ahora ábreme el entendimiento porque quiero leer tu palabra y quiero entenderla. Quiero vivirla, quiero aplicarla, quiero caminar conforme a tus estatutos, mandamientos y decretos. Y ayúdame a conectarme, Señor, a un cuerpo, el cuerpo de Cristo, la iglesia, donde me han de nutrir, me han de enseñar, me han de ayudar a caminar hacia el camino de la verdad. Gracias, 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 Padre, por ello. Bendícenos ahora y bendice este tiempo. Y guíanos, Padre, con la diestra de tu justicia. Te lo pido esta noche en el nombre de Jesús y todos decimos amén.